A ver, José, ¿tú crees que Pedro Cateriano, que ha encaminado ya se ha encaminado una aventura política porque tiene un nuevo partido, es un candidato de centro? Se lo Lo preguntamos. preguntamos. Claro, Estamos ahí está con con Pedro nosotros. Cateriano, me parece. ¿Sí? ¿Sí? Buenas tardes, encantado de Hola. estar con ustedes, Josefina, Gracias, Renato. ¿Qué gracias, tal, gracias, Pedro? ¿Cómo Pedro. estás? Bueno, ya Acá está. sufriendo con la internet. Sí, Ay, Pero sí, pues me pasa. se te ve bien y se te escucha bien. Así que la primera pregunta, perfecto. un poco siguiendo el hilo de la conversación con Daniel, ¿tú Sí. crees que la salida va por ahí? Estamos pensando ya en la próxima elección, ¿no? Este va a ser un año, en algún momento se convertirá en un año electoral, más allá de un año crítico. ¿Crees que el tema pasa por poder unir propuestas, como él las ha llamado, de centro o centro derecha, que puedan eh, coincidir en los mínimos? Yo creo que eso es posible, es un trabajo difícil, complicado. Eh, Daniel ha mencionado el tema de los egos, pero no solo es un tema de egos, creo que también es un tema programático, es decir, acuerdos mínimos que hagan viable el país en lo político y en lo económico. Y creo, ese es el reto que hay que trabajar. Y bueno, con ese objetivo estamos nosotros en Libertad Popular trabajando. ¿Vas a ser tu candidato presidencial? No, bueno, eso lo va a decidir el partido. Este es un emprendimiento político que ha liderado Rafael Belaúnde Llosa y que yo lo he apoyado decididamente desde sus inicios. Creo que hemos pasado la etapa más difícil, que es el registro de afiliados, porque a diferencia del pasado, la ley no eh, obliga a tener firmas para obtener el registro como partido político, sino afiliados. Ya en el trabajo de la revisión semiautomática que ha hecho la RENIEC, hemos superado las 24.800 afiliaciones que exige la ley, tenemos 25.034. Confiamos ahora que los otros procedimientos que vienen, que estarán a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, lleguen a buen puerto y que pronto obtengamos ese registro en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuán viable es esta presidencia de Dina Boluarte y de este Congreso hasta el plazo que se ha contemplado, se espera que sea hasta el 2024, con esta tragedia nacional de las muertes que hemos visto? Bueno, es una situación sumamente compleja por la que estamos pasando y obviamente muy dolorosa. Y creo que ese es el principal problema. Obviamente hay un problema político muy grave en el país. Para comenzar, la presidenta Boluarte no ha llegado a la presidencia de la República por arte de magia, ni por como dicen sus adversarios, por traidora o violadora del orden constitucional. Todo lo contrario. La actual presidenta Boluarte abrazó y acompañó al presidente Castillo en sus peores momentos, durante los calamitosos gabinetes que tuvo, apoyó toda clase de tropelías que cometió el golpista Castillo y marca su distancia recién cuando él intenta perpetrar un golpe de Estado. Y esa narrativa es la que están reescribiendo hoy los adversarios. La ¿Cuánta presidenta confianza Boluarte, se puede tener en ella así? ¿cómo? ¿Cuánta confianza puede tener la ciudadanía en Dina Bueno, Boluarte? precisamente creo que al momento de hacer un análisis político hay que ser serenos, porque hoy día la presidenta Boluarte está en esa situación no porque dio ella un golpe de Estado, como dicen sus adversarios, sino porque se desmarcó del golpe de Estado que dio Castillo. No hay otra razón. De ahí Pero, a sostener que ella ha marcado distancias, yo creo que no. no. Repito, ella apoyó todas las atrocidades de Castillo mientras fue parte de su gabinete. ¿Y no son atrocidades también estas muertes? Claro que sí, es algo realmente terrible para la democracia.
Y Por ella esa es razón hay responsable. ¿cómo? Ella es responsable. De acuerdo a la Constitución, Josefina, la responsabilidad política recae en los ministros. El Ujú. presidente de la República, según mandato expreso de la Constitución, no tiene responsabilidad política de sus actos. Si hay una responsabilidad penal, si dio órdenes, bueno, eso se investigará, esa indagación la está realizando la Fiscalía, pero reitero, de acuerdo a la Constitución, la responsabilidad política es de los miembros del gabinete. Mm. Ah, Renunció solo el ministro del Interior, ¿no? Ahora, hay sí. posibilidad, ¿por qué? No hay Bueno, posibilidad pero de sí. renunció Después, porque hubo un reclamo nacional e internacional, mm, porque lo que debió haber ocurrido, Josefina, es que este ministro no debió haberse presentado ante el Congreso para pedir el voto de confianza. claro que no. Mm, Eso, mm. eso, eso era imposible, Ahora, pero se el prestaron y nuevo, se lo dieron. Y le dieron el el, voto de confianza. y el nuevo ministro del Claro, pero se Interior, lo dieron ¿por qué razón? Creo que fundamentalmente por un tema de estabilidad política. mm, Pero ¿Qué esto da hasta, pero arreglaría? claro, esa es mi pregunta. ¿Da estabilidad política o provoca más indignación que le den voto de confianza a una persona que es responsable política de esas muertes? Eso no es, la presidenta no es la responsable, ¿no? Es el No, no, el gabinete el ministro, el responsable. gabinete, por eso digo, sí. Claro, pero acá ¿cuál es el problema de fondo? Hemos visto en los últimos años en el país que la alta rotación, ya no de ministros de Estado, no de gabinetes, sino de presidentes de la República, no arreglan los problemas. mm. Por el contrario, ahondan las crisis cíclicas que hemos tenido en los últimos 7 años en el país. Entonces, la presidenta Boluarte lo que ha tenido es una oposición radical de un sector de la izquierda que simplemente no cree en el orden constitucional y democrático. Y por eso, Pero, perdóname, pero ¿no crees que si bien ella, tal vez como dice la Constitución y tú bien lo señalas, no es la responsable política, ¿no crees que ella se equivoca cuando, por ejemplo, dice no entender los reclamos de Puno o cuando muy ligeramente, sin dar ningún tipo de fuente, señala la posibilidad de Sí. que armamento llegado desde Bolivia Bolivia. haya estado en manos de los manifestantes cuando Y ninguno de los policías heridos ha registrado un esas impacto balas. de bala? Y por otro lado, algunas de sus reacciones parecen poco sensibles ante casos ya documentados, ¿no? De gente que estaba muy lejos del piquete de manifestantes y que han terminado heridos, algunos incluso muertos. No te hablo de su responsabilidad política, te hablo de su discurso. ¿Tú sientes que es el mejor discurso posible en un momento como este? yo creo que la presidenta Boluarte ha cometido errores desde que juró el cargo. Con Decir que ese se quedaba anuncio que hasta el se iba a quedar hasta 2026. el 2026, Sí, con pues, ese nombramiento precipitado del presidente del Consejo de Ministros Angulo, que inmediatamente tuvo que rectificarse y anunciar el anticipo de las elecciones generales. Es decir, ha sido un acto, mejor dicho, una conducta reiterada de equivocaciones. Pero es consecuencia esto de que, Josefina y Renato, de un voto irresponsable en las elecciones generales pasadas. Pero es voto Nosotros al fin. Sí. nosotros sabíamos que la consecuencia final de este gobierno iba a ser una calamidad. En primer lugar, porque el profesor Castillo, el golpista de hoy, no tenía ninguna experiencia, ninguna capacidad, preparación académica, experiencia política, acompañado también de la doctora Boluarte, que en términos generales, si bien es cierto es abogada y tiene una mayor preparación, tampoco tenía una trayectoria política conocida. Su máxima aspiración fue ser alcaldesa de Trujillo. Y si a esto le sumamos una alianza política siniestra con Cerrón, que cuando la gente votó y lo consagró como jefe del partido de gobierno, ya había sido condenado por el Poder Judicial. Es decir, Y por eso no pudo postular. conscientemente Claro. se votó por un delincuente. ahora, la otra opción también parecía de pararle al Perú una crisis de otras características seguramente, ¿no? O sea, digamos, cuando tú dices que fue irresponsable, yo coincido contigo, creo que fue irresponsable llegar a esa encrucijada. Eh,
Pero ahora mismo, ¿cómo salimos de ella? Porque no se avisora en el horizonte más corto, Bueno, Pedro, una salida. a ¿O tú ver, sí ves alguna? salidas siempre hay en todos los problemas. El Perú ha tenido a lo largo de su historia problemas gravísimos. Este acaso sea uno de los más complejos por la inestabilidad política tan duradera. Pero creo que hay que invocar, hay que llamar a la gente que tiene obligaciones de conducir el país, en primer lugar, para restablecer la paz y en segundo lugar, para abrir las vías de un diálogo, que es algo elemental en democracia. Si no conversamos, si no dialogamos, no es viable un sistema democrático. Y creo que esto lamentablemente ha sido dejado de lado en los últimos años en el país por intereses políticos partidarios, ambiciones personales, etcétera, ¿no? Y por una tendencia también a acusar, a terruquear, como se dice, ¿no? No respetar también que pueden dentro de las protestas, o que de hecho hay reclamos de años, ¿no? De una población que vio en Pedro Castillo una posibilidad de cambio, obviamente no la hizo, pero que sigue pidiendo que se le escuche. Aunque por supuesto que hay violentos, pero claro que los hay, pero hay una mayoría que votó por él y que siente que su voto no ha sido respetado y que ahora tiene una presidenta que gobierna, al parecer, con quienes antes eran la oposición. El oficialismo es la oposición a Castillo. Pero ¿por qué no se ha respetado su voto, Josefina? Porque Castillo intentó un golpe de Estado, no se, Sí, pero no eso se le ha parece que no llega. arrebatado la presidencia a Castillo. Él mismo se hizo el harakiri. Desde el momento en que se convierte en golpista, sí, no hay solución a eso. Claro, pero quizás ahí ha faltado un poco de acción política, porque lo que se siente en el sur es que, y según las encuestas, es diferente. Es como que se quedó más en la retina la imagen de los congresistas celebrando victoriosos la vacancia, sin darse cuenta que ellos eran parte del problema también. Que no se asume. Sin duda alguna, la conducta del Parlamento ha sido vergonzosa. No ha defendido el orden constitucional como ellos intentaron presentarse. Ellos han esperado a que Castillo dé su mensaje golpista para recién reaccionar, porque ellos se morían de pánico de la disolución. El Parlamento es corresponsable de esta crisis. Pero volvamos. ¿Quiénes son los que encabezan las protestas? Fundamentalmente los gobernadores regionales de izquierda, que tienen el poder hace décadas en el sur del Perú. ¿Dónde está el gobernador neoliberal o de extrema derecha de Puno? ¿O dónde están los neoliberales o derechistas de Cusco o de Arequipa? Lo que han hecho estos gobernadores simplemente es un ejercicio en varios casos ilícito. Por esa razón, las vacancias y las detenciones y las caídas de los gobiernos regionales. Pero también habría que preguntarse por qué la derecha o centro derecha no gana en el sur. Claro que hay que preguntarse, y creo que es una grave responsabilidad. ¿Cómo es posible que hayamos tenido un presidente de la República que en 5 años no pisó Puno? ¿Cómo es posible que tengamos presidentes de la República que no les interesa el suministro de agua potable en el sur del Perú, en cualquier parte del Perú? Josefina, solo superamos en cobertura de agua potable a República Dominicana y Haití. Que son justas las reclamaciones en muchos casos, es absolutamente indudable. Y ahí es 50%, claro. La pandemia, la pandemia mostró, exhibió crudamente las falencias del Estado peruano. ¿No te parece? De los encuestados está a favor de las movilizaciones y se identifica con las movilizaciones. Y a pesar pero lo que prima en una democracia es el orden constitucional. Ahora, pero un orden constitucional. La gente votó mayoritariamente por Pedro Castillo y por la señora Boluarte en la fórmula. Sí, no, eso de acuerdo. Ahora, ¿no te parece peligroso, Pedro, que a los discursos radicales se le sume un coro de gente? Algunos están en el Congreso, otros en la propia sociedad, ¿no? Gente de derecha, de izquierda, que con mucha facilidad habla de terrorismo o habla de dictadura para descalificar en un caso a los manifestantes sin hacer distingos entre los violentos delincuentes que deberían estar en la cárcel y la gente que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y por el otro lado,
como si no hubiésemos vivido una dictadura hace relativamente poco, se le achaca a este gobierno, que yo sí siento que es autoritario y que tiene un pésimo manejo de la crisis, pero que no estamos en medio de una coyuntura dictatorial, ¿o sí? ¿O tú qué piensas? No, yo coincido en este caso, Renato, con la apreciación política que haces. A ver, ¿estamos ante una dictadura como sostienen los adversarios? No. Este no es un gobierno cívico-militar. Y estamos solamente ante una avalancha de violencia que lidera el terrorismo, tampoco. Y ese es precisamente el aspecto de la crisis del Perú, la polarización, los extremos que nos llevan a este diálogo de sordos, porque esto es lo que hay en el Perú. No hay un auténtico diálogo democrático, solo hay ataques que se dan en distintos escenarios, a nivel parlamentario, acusaciones falsas, encubrimientos en algunos casos frente a escandalosos asuntos de corrupción. Entonces, esto lo único que hace es que la gente no tenga confianza en el Parlamento. Nada. Esa es la verdad. Ahora sí hay un problema de Ahora internet. sí, con el internet, estaba perfecto. Vamos a ver si A ver. tenemos ocasión. Ahí está. No, Ahora, decía que sí. lo lamentable es que, y también lo espeluznante es que los propios parlamentarios no se dan cuenta de su No, pues, desprestigio. No. Entonces, ¿qué Y debe no hacer hacen, el Congreso? no hacen O sea, el más mínimo esfuerzo para rectificar, ¿no? ¿Por qué la No, gente dice elecciones ya? Porque seguramente esa gran mayoría piensa que la votación no la van a rectificar respecto al adelanto de elecciones generales. Entonces, si tenemos una presidencia sin credibilidad y confianza y un parlamento en la misma condición, ciertamente el sistema, nuestro débil sistema democrático está afectado gravemente. tú, por ejemplo, le demandarías al Congreso que mañana mismo debata ya para confirmar el adelanto de elecciones. Pero obviamente yo creo que ese pedido de la presidenta Boluarte se ajusta a la realidad política. Y hemos visto que prácticamente el Parlamento no ha reaccionado ante esa iniciativa. Está en otra cosa, ¿no? Hoy día han pretendido eliminar el voto de confianza al gabinete, antes blindaron fallidamente a este congresista acusado de violación, que hoy ha sido beneficiado de alguna forma por el Poder Judicial, porque le han dado simplemente libertad con restricciones, ¿no? Pero no prisión preventiva. En fin, parece ser otra la agenda. Exactamente. ¿Crees que la presidenta y parte de su gabinete van a tener que responder después de manera penal por las muertes de los últimos días? Sin duda alguna, es decir, las investigaciones fiscales que están en una etapa preliminar se van a continuar y no creo que, es decir, creo de todas maneras que llegarán a la instancia judicial y la presidenta y los miembros del gabinete, de su gabinete ministerial van a tener que responder ante la justicia, naturalmente. Tú has sido, Pedro, ministro de Defensa. ¿Te parece que ha habido una represión excesiva, como pensamos muchos, cuando hemos visto la forma en la que algunos soldados, no todos, ¿no? Porque aquí hay que identificar, han disparado directamente, ¿no? Y en el caso de los policías también, seguramente mal equipados, seguramente en un número mucho menor, que se han visto rebasados, seguramente sin los protocolos claros, en fin, pero ¿te parece que ha habido un uso excesivo de la fuerza? Ha habido una estrategia muy mal llevada adelante y creo que las consecuencias las estamos pagando hasta ahora. Cierto es, como mencionas, que agrava esta situación, por ejemplo, la desastrosa situación en que se encuentran la Policía Nacional. Hemos visto cómo los policías dormían tirados en las pistas, sin carpas, sin equipos mínimos, cómo no tienen equipos de protección, cómo no cuentan con equipos disuasivos. Es decir, estamos realmente ante un Estado fallido que no puede comprar rochabuses, que no puede comprar equipos. Entonces, hay también una responsabilidad en los
últimos gobiernos que no han dotado a la Policía Nacional de los equipos suficientes para poder enfrentar también con tecnología. Hoy en día hay tecnología para reprimir sin matar. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, Pedro. Mencionabas lo del Estado fallido. Tengo una última pregunta. Si te toca ser candidato presidencial, no estamos lejos de las elecciones, en esta casa llena de goteras por todos lados, ¿cuál sería tu bandera? ¿Cuál sería el discurso con el que te gustaría llegar a la gente? Bueno, en primer lugar, para que ello ocurra, primero tiene que lograr su inscripción Libertad Popular. Y en segundo lugar, que el partido Pero pongamos en ese escenario, pongámonos en ese escenario, porque además el canal electoral es tan corto que muchas primarias no creo que vaya a haber. A ver, Renato, si he aprendido algo en política es a no especular. Bueno, está bien, celebramos tu cautela, pero llegará el momento en que haya que hablar de promesas que se puedan concretar, básicamente. Claro. Gracias, sí. Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Josefina y Renato. Gracias, Pedro. Gracias. Muy bien, ha sido Pedro Cateriano, ex titular de la PCM, y todavía no sabemos si llegará a ser candidato a las elecciones. En todo caso, ojalá que lo sepamos pronto, ¿no? Porque el calendario, insisto, va a ser bastante corto, me parece. Que haya más opciones con los partidos políticos, teniendo Así uno es. nuevo.